¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. Soy Ronald Fernández y esto es Dialogando. Como todos los días, tratamos temas interesantes con invitados interesantes que nos hablan de cosas que nos deben interesar a ustedes y a la sociedad. El día de hoy nos acompaña el doctor Edgar Ortiz, con quien estuvimos la anterior semana hablando sobre la ley del conflicto armado interno y economía popular. Edgar, muy buenas tardes, bienvenido. Ante todo, muy buenas tardes. Nuevamente un placer gigante el poder estar compartiendo con toda la audiencia de este prestigioso medio. Contigo, Ronald, un honor como siempre. Y aprovecho para enviar un saludo especial a todos los papitos del grupo que les hayan merecidamente festejado y que hayan festejado a sus padres quienes todavía tengan la dicha de contar con ellos. Un abrazo y estoy a la orden. Gracias, Edgar, y bueno, sí, deseándoles a todos los padres que hayan tenido un feliz día y bueno, y que las cosas van a seguir mejorando. Vamos a continuar con el tema de la semana anterior, el conflicto armado, la ley, el decreto, la ley. Em, Ley orgánica para enfrentar el conflicto armado interno de la crisis social y económica. Habían varios temas que habíamos topado en la semana anterior. Entre ellos estaban la estructura de... A ver, perdón, se me perdió las notas de la semana anterior. No sé si nos haces un recuento, por favor, Edgar. Sí, básicamente yo la semana anterior que había mencionado y que es obviamente en base a un estudio muy rápido de una ley pequeña realmente, y les planteaba lo siguiente, que es en sí una contribución especial que no sirve para hacer reducción de impuesto a la renta. Tampoco existen facilidades del pago y hablaba de que es temporal, porque solamente será aplicada 2 años, no más. O sea, no es un impuesto que va a quedar para siempre, sino que es un impuesto limitado en el tiempo. Todo eso nos retrotrae a pensar que es una contribución especial y no un impuesto como son los impuestos generales. Se refiere a varias áreas. Básicamente, como dije la vez anterior, es una ley pequeña de apenas 16 artículos, 3 disposiciones reformatorias, plantea el IVA al 13% y del 5% sobre operaciones locales en materiales de construcción. Establece el pago del 5% sobre salidas de divisas y en una disposición general en la que deroga todos los decretos anteriores que regulan este aspecto. Hay una disposición transitoria que señala que el reglamento será expedido por el Ejecutivo en 30 días desde su promulgación. Esto es desde marzo 12 del 2024, lo que nos hace entender que está dictado este reglamento. Las sociedades residentes fiscales quiere decir que las sociedades que vivan o que tengan actividad económica en el Ecuador, eso quiere decir residentes fiscales con ingresos grabados en el 2022. ¿A qué se refiere esto? ¿Qué pagan estos tributos quienes hicieron pago de impuesto a la renta en el 2022? ¿Por qué el 2022? Porque la base impositiva sobre la que se va a calcular este impuesto es la declaración del 2022. Hay una excepción, bueno, hay varias excepciones, dice, excepto microempresas, pequeñas empresas que no pagan. Y hay una excepción con una carga mayor que dice bancos y cooperativas de ahorro y crédito. A estas dos últimas, bancos y cooperativas de crédito, les impone una carga tributaria mucho mayor. Les aplica una tarifa de entre el 3.25% de la utilidad grabada en los impuestos del 2022. Esto debió pagarse hasta el 31 de marzo del 2024 y 31 de marzo del 2025. Si no se hace la declaración, si no se hizo la declaración y se pagó a su debido tiempo, se establece una multa de 3% ad valorem por cada mes o fracción de mes de retraso. Eso establece esta ley. Los bancos y cooperativas de ahorro y crédito, sucursales de bancos internacionales con domicilio en Ecuador, deben pagar según una tabla que consta en la ley, con 5 considerandos o 5 grupos. Estos grupos se establecen según la utilidad grabada del ejercicio fiscal, ya no del 2022, sino del 2023.
Esta tabla va del 5% sobre esos valores al 25%. Esto también debió ser declarado y pagado hasta mayo 31 del 2024. Básicamente ese es un resumen chiquito de lo que la ley nos Sí, establece. dentro de esto quería topar para esta semana las disposiciones reformativas. Entre estos dice, primera, la ley del régimen tributario interno realícese en las siguientes reformas. Uno, a continuación del artículo 55, agréguese al siguiente artículo numerado. Artículo, tarifa de impuesto, valor agregado sería del 5% y transferencias locales de materiales de construcción. No Sí. sé si me puedes desglosar esta parte para los que estamos neófitos en estos temas. Hablamos de materiales de construcción. A ver, lo que pasa es que el IVA es un impuesto al valor agregado. Ese es el nombre de este impuesto. El IVA se grava por tarifas a diversas actividades o diversos rubros de actividad. Entonces, por ejemplo, dice la tarifa general del IVA, o sea, para todo el mundo es del 13%. Eso está estableciendo la reformatoria. Luego dice, el presidente de la República podrá modificar la tarifa general del IVA, lo cual en ningún caso podrá ser inferior al 13% ni mayor al 15%, salvo las excepciones previstas por la ley. Este IVA ha sido histórico, nos ha ido evolucionando entre el 10 y el 15, dependiendo de los periodos, que el Ecuador ha venido pasando. Entonces ahora le dice al presidente que puede fluctuar entre el 13 y el 15. La tarifa, dice, será del 5% en las transferencias locales de materiales de construcción. ¿Qué quiere decir? Si es que usted está comprando un material de construcción, cemento, adoquines, cualquier cosa que signifique construcción, no paga el 13%, paga el 5%, no el 13%. ¿Por qué y para qué? Este tipo de medidas tributarias son establecidas con el fin de apoyar o propulsar determinadas actividades, como es la constructiva. ¿Por qué siempre se le pone en un rango muy especial al área constructiva? No solo por el hecho de que ahí están los ingenieros, sino porque es la que genera mayor cantidad de trabajo, consume mucha... Generaría áreas de trabajo, obviamente son temporales. Exactamente, Sí, pero la construcción de hecho es la que más trabajo genera a nivel nacional. correcto, exactamente, por eso es que hay un tratamiento especial diferenciado para el IVA de materiales de construcción. Ok, perfecto. O sea, esto querría decirse que para todos los que están en la área de la construcción, empresas, constructoras, bajarían el impuesto al 5% en materiales de construcción. Cuando En hablo la de compra, materiales en de la compra, construcción, sí, en entra la también compra el local. hierro, el cable, el cobre, la plomería, todo lo que, incluidos los terminados, las Claro, baldosas, siempre baños, y todo eso. cuando no podemos perder de vista algo, mi querido hermano. Está señalando compra local, lo que quiere decir que son productos locales. ¿Por qué hace esta diferenciación y para qué? Para impulsar la producción natural de ecuatoriana. Es decir, los importados tendrían otro tipo de valor, la producción local o nacional tendría este valor beneficiado con el 5% de IVA. Ya. Su- Sustituyas el artículo 65 por el siguiente. El artículo 75, la tarifa del impuesto al valor agregado, 13%, con base en las condiciones de las finanzas públicas y de las balanzas de pago del presidente de la República, podrá modificar la tarifa general del impuesto del valor agregado previsto, dictamen favorable del ente rector de finanzas públicas y en ningún caso la tarifa podrá ser inferior al 3 ni mayor al 15, salvo excepciones previstas en la ley. Claro, a ver, es lo que yo te señalaba luego de que hablamos de la tarifa general del IVA. Eh, Dice que en ningún caso podrá ser inferior al 13%. O sea, el presidente puede establecer que tal sector o tal frente de producción va a pagar el 13%. No puede establecer que sea el 12%, no puede establecer que sea el 10%. Tiene que ser el 13% como mínimo, hay un piso. Y El un 13 techo, piso y el 15 y techo. un techo del 15%. Eso es concreto lo que está diciendo.
excepción hecha, ¿cuáles son las excepciones de la ley? La excepción de la ley es, por ejemplo, lo que acabamos de tratar, materiales de construcción que pagan el 5%. Ya, perfecto. Aquí dice, la segunda, la Ley Orgánica de Fomento Productivo, Atracción de Inversión, Generación de Empleo y estabilidad y equilibrio fiscal, sustitúyase en la disposición general de la segunda por la siguiente. Segunda, con base a las condiciones de las finanzas públicas de la balanza de pagos, el presidente de la República podrá modificar la tarifa del impuesto a la salida de divisas de forma general por sectores o por variables que considere previsto dictamen favorable del ente rector de finanzas públicas y en ningún caso podrá superar lo establecido en el artículo 162 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador. Esto, a ver, lo que yo entiendo aquí, salida de divisas. Cuéntanos un poquito, Edgar. A ver, hay varios tipos de salidas de divisas que podríamos considerarlas, porque son distintas. Eh, la salida de divisas cuando es para pagar préstamos internacionales no tienen este cargo. Pero si, por ejemplo, tú tienes una ganancia de $500,000 y dices, no, la situación del Ecuador está un poco mala, prefiero yo sacar mi plata y ponerla en un banco canadiense, estadounidense, panameño, fuera del país. Ahí pagas tú un tributo que es el de la salida de divisas. A ver, es lo que comentábamos antes de ingresar a la entrevista. Justo hablábamos de las personas que están vendiendo sus casas, vendiendo sus cosas y están yéndose del país. ¿Afecta directamente a estas personas? A ver, si es que están llevándose el dinero del fruto de la venta de sus cosas, obviamente que sí, porque no es que están pagando un préstamo internacional, están sacando un dinero que está en el país. A ver, lo que pasa es que hay que entender la estructura financiera de un país. La estructura financiera del país no solo se asienta en el sistema de producción, tanto privado como público, sino que se asienta en la riqueza de la población. ¿A qué le llamamos riqueza de la población? Llamamos riqueza de la población a las personas que, por ejemplo, tienen su hacienda, su unidad agrícola productiva y están contribuyendo con la producción, pero también con su dinero que está invertido en la tierra, pues, porque es una inversión eso también. No solo inversión es tener un rotativo inmenso para imprimir periódicos, también es otro tipo de inversión. Inversión también es tener, por ejemplo, camaroneras, piscinas camaroneras, es una inversión. Toda esa riqueza interna del país, de propiedad de las personas, que pueden ser unitarias o pluripersonales, dicho sea de paso, sociedades, compañías, SAS, etcétera, etcétera, permiten un mantenimiento de un equilibrio económico interno en el país. Pero si las personas empiezan a salir con su inversión o retirar su inversión si quieren, claro que la venden, pero están retirando su inversión y la persona que viene no sabemos si va a poder o no sostener en el tiempo el proceso productivo. Necesita el país crear una especie de colchón financiero para evitar los efectos negativos que esto podría acarrear. Un ejemplo práctico. Petroecuador es una empresa estatal que produce ingresos para el Estado, pero ha habido momentos en que, por ABC razones, en determinadas épocas, no me refiero a nadie en específico, han llegado personas que desconocen los procesos productivos de Petro y erran o se equivocan en la manera de producir. ¿Qué significa eso? Viene una baja en el ingreso en favor del Estado por la producción, porque equivocaron el camino de producción, equivocaron el control X, Y, Z que tienen que hacer sobre equipos, el manejo de personal, etc. Por eso es que se establece este colchón financiero de un 5% sobre la salida de capitales. Cuando hablamos de salidas de capitales, ¿esto afecta a los nacionales o a los internacionales o a todos en general? A ver, la salida de capitales nos afecta directamente al país que sufre la salida de capitales. Es lo mismo que cuando hay la fuga de cerebros. Todos conocemos la figura
gente muy preparada, gente de primer nivel que viendo que no hay expectativas para su área de trabajo, de conocimiento, se van del país y en otros países son reconocidos grandemente. ¿Qué sucede? El país ha perdido un capital humano en este caso. En este otro caso es un capital financiero, netamente financiero productivo. ¿A qué me refería? A ver, aquí tenemos empresas como Uber, Temu. Temu es una de las de las empresas que más dinero saca del país. Sale del país porque mucha gente ha empezado a comprar por el Temu porque es más barato que comprarlo aquí nacionalmente. Pero también tenemos ejemplos como lo que pasó hace años atrás con Tony, que vendieron la empresa a una transnacional y al final del día estos recursos, ¿qué pasa? ¿Se quedan en el país? ¿Les afectan? ¿No les afecta? Porque Coca-Cola es una empresa internacional que al final del día su dinero no está en el Ecuador. A ver, en esto hay que hacer un doble análisis. El primero es que, por ejemplo, en el caso de Temu, no hay una fuga precisamente de capitales, sino una fuga al detal, en pequeñitos, son fugas pequeñas, pequeñas, que a la larga sí suman, claro que suman. Obviamente llegan a sumar valores bastante importantes. Por eso es que el gobierno nacional, de lo que tengo entendido, estableció un impuesto para este tipo de compras. En Tres de segundo cada lugar, cinco personas compran en Temu. perdón, 3 de cada 5 personas han comprado algún producto en Temu por mes. sí, sí, sí. En Estados Unidos pasa lo mismo y ahora que estaba prohibida la importación de China de los productos a Estados Unidos, dicen que Estados Unidos se quedaba sin ropa para vestir. Es una broma. Ya, todo Bueno, salió de... perdón, alegramos un poquito la tarde. El tema de Coca-Cola o de cualquier empresa multinacional, como sucede con la Coca-Cola y otras más, Tony, eh, evidentemente el proceso de repatriación de los beneficios del capital son importantes. Hay una salida de una divisa fuera del país, pero tenemos que recordar que no es el total del beneficio económico. Y me explico. Gran parte de ese beneficio económico queda en el país. ¿Por qué queda en el país? Primero queda como reinversión de los sistemas productivos. Todos los sistemas productivos para mantenerse en el tiempo generan o necesitan una reinversión en ellos. En segundo lugar, mantenimiento local. Las máquinas, toda máquina necesita mantenimiento. Un carrito, mientras más viejito, más va a ocupar mano de obra de un mecánico que un carro moderno. Sin embargo, necesita mano preparada para hacer el mantenimiento adecuado. En tercer lugar, la cantidad de puestos de trabajo que generan esas empresas no la genera nadie, al menos que yo conozca. No, no hay un ecuatoriano que genere la cantidad de trabajos que genera, por ejemplo, la Coca-Cola. Entonces, Uber, que yo Uber, sepa, no. Uber mismo. Esas personas que reciben sus sueldos y salarios mensualmente, las personas que pagan, son pagadas por honorarios, por los trabajos técnicos que hacen, etcétera, generan impuestos. No nos olvidemos de eso. Todos van pagando aquí impuestos. Y Ya. ese impuesto va a enriquecer las arcas del Estado, el erario nacional, con el propósito, al menos teórico, de poder sustentar o solventar las necesidades internas básicas. Cuando hablamos de, o sea, para entenderlo bien, todos pagan impuestos, o sea, no es que sea una empresa internacional que al final del día no paga impuestos. Igual todos. Todos pagamos impuestos, Pero todos. la salida de dineros de ellos, La salida de dinero de ellos se regresa como un reembolse de inversión. La inversión usualmente de estas empresas viene con un registro y una autorización previa de la Junta Monetaria, del Banco Central, que son quienes autorizan el ingreso de esos capitales. Ahora, muchos de esos capitales no totalmente son extranjeros. Hay que recordar que hay algo que se llaman las alianzas, que podríamos en unos casos llamarles alianzas estratégicas, que son inversiones también locales. Parte de esa inversión también es local de gente ecuatoriana que ha hecho inversiones en estas empresas. Si vemos los paquetes de accionarios, por ejemplo, de Coca-Cola, si no me equivoco, el 65% es Coca-Cola puro.
pero el resto son inversores privados, difuminados en una venta de acciones pequeñitas, ¿no? Es un fenómeno que estamos viendo últimamente, que están saliendo a través de todas las redes sociales, las ofertas de compra de acciones participativas en muchas empresas multinacionales, de fuera del país incluso. Esto es hablando de las empresas, por así decirlo, legalizadas y que ya están establecidas y con un grupo. ¿Y qué pasa con los que son de aplicaciones? Porque las A ver, aplicaciones todavía no tienen una normativa. no, No hay no nada que existe. les diga. No existe una normativa, pero les conviene acogerse a la normativa. Parece, parece chistoso, pero les resulta más conveniente legalizar su actividad, ¿no es cierto? Y pagar tributos sobre una actividad determinada, que tener ingresos que a la larga tendrán que justificar y sobre lo que tendrán que pagar un impuesto más alto. No te da lo mismo pagar un impuesto sobre una utilidad de producción por una inversión que pagar un impuesto sobre un ingreso no determinado. Ya. Nos indica aquí también, es, en lo que estábamos leyendo, las disposiciones generales. El reglamento para la aplicación de esta ley será dictado por el presidente de la República en un plazo no mayor de 30 días, contando a partir de la publicación del presente ley en el registro oficial. ¿Cómo funciona esto? El presidente está obligado en hacer el reglamento. ¿Bajo qué bases, bajo qué parámetros? ¿O cómo funciona este reglamento? A ver, el Ejecutivo tiene por mandato constitucional y bajo la aplicación de todos los principios jurídicos habidos y por haber desde la Revolución Francesa, tiene la facultad normativa regulatoria a través justamente de reglamentos. La facultad reglamentaria es extremadamente potestativa de los ejecutivos. Y digo de los ejecutivos, ¿por qué? Porque es una facultad delegatoria, se puede delegar. Tanto es así que, por ejemplo, las entidades del Estado, hablemos del mismo SRI que hemos estado hablando últimamente. El Servicio de Rentas Internas, al tener la facultad delegada por el señor presidente de establecer reglamentos, el SRI se legisla, se autolegisla a través de resoluciones internas que justamente son reglamentos de aplicación de determinados impuestos y disposiciones tributarias. ¿Ese reglamento existe algún bosquejo, algún parámetro de cómo debe funcionar? Porque para todo debería haber un proceso. El problema de Ecuador en sí es que no generamos procesos, generamos, uno hace la ley, el otro hace el reglamento y allá la entidad verá cómo se arregla. En muchos casos, en unos casos, en otros casos no se ha generado el reglamento. Como hablábamos en anteriores ocasiones con otros invitados, todavía tenemos la ATM que todavía no tiene reglamento. Sí, el reglamento, debemos entender que la ley y el reglamento son como esposos, por decirlo de alguna manera más visible. Dentro de un hogar, un esposo sin una esposa no funciona bien y la esposa sin el esposo no funciona bien, al menos los antiguitos somos así. Yo sé que los jóvenes de ahora piensan de otra manera, pero nosotros veíamos así el mundo en mi época, que ahora ha cambiado. Y no es que esté mal, solamente ha cambiado. Me refiero a que las cosas son distintas. Entonces, la ley establece los parámetros generales y el reglamento establece los caminos para la aplicación de esa ley. Esa es la función específica de los reglamentos. Ahora, haciendo un análisis más personal, ¿cómo ves esta ley? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de esta ley? A ver, yo creo que hablar de desventajas de esta ley, personalmente digo así porque eventualmente puede ser que muchas personas piensen de modo distinto y yo respeto mucho el criterio de todo el mundo, pero personalmente le veo como positiva. No es una ley que nos vaya
a generar un golpe financiero a la mayor parte de la población ecuatoriana, porque el 13% es lo que se ha venido pagando, impuestos. Eventualmente se ha bajado al 10, al 12, en épocas de carnaval, por ejemplo, se baja al 10%, el IVA en el consumo de hoteles y alimentación en las playas, por ejemplo. Entonces, no es algo que va a gravitar sobre la economía de la población, no es algo muy fuerte que vaya a afectar. La salida de divisas afectará a las personas que sacan capitales de fuera del país, pues no, o sea, si tú no sacas, no te va a afectar en absoluto que te digan que tienes que pagar el 5% de impuestos. El impuesto hay que comprenderlo como una presunción legal que establece una gravación tributaria o una afectación tributaria sobre una actividad que tú haces. ¿Cuál es la actividad gravada? Sacar capitales fuera del país. ¿Cuál es otra actividad gravada? Si yo trabajo 30 días en determinado sitio y me pagan un sueldo y salario, mi tabla de salarios va a determinar que mi impuesto sea de tanto por impuesto a la renta, que se paga anualmente. Si yo soy un comerciante minorista, tengo mi propia declaración para pagar mensualmente o semestralmente mis ingresos para satisfacer esta necesidad, tanto del Estado cuanto de la ley. Esta ley afecta única y exclusivamente a empresas y negocios, no a microempresarios, y por ende tampoco a representantes del sector público. No, no, no. A ver, el sector público en sí no paga impuestos. El sector público está exento totalmente de impuestos. Tanto es así que, por No, ejemplo, no, representantes me refería, porque recientemente estaban sacando una ley en donde habían personas que ganaban hasta $14,000 mensuales, bueno, más de $14,000 mensuales. bueno, eso es una distorsión no generada por el Estado. Recordemos que hay entidades autónomas, ahí la autonomía, que han firmado en épocas anteriores, igual no señalo épocas, pero han firmado los famosos contratos colectivos, donde por cada año de trabajo a los funcionarios les pagan X cantidad de porcentaje sobre el sueldo. Hablemos de un 15% por año de servicio de antigüedad, pasado el tercero o el quinto año, dependiendo de la entidad que hablemos. Entonces, ¿qué resulta si alguien, pasado el quinto año de trabajo, que está ganando, por decir, un sueldo ejecutivo medio alto, $3,000, 2,500, por cada año va a ganar el 50% de eso, es decir, 1,200 algo? Si llega a trabajar 10 años, el sueldo se dispara a los valores absurdos que tú estás señalando. Y uno de los casos, que no voy a mencionar la empresa, casi se me va, casi se me escapa, Sí, y no lo digo por no afectar susceptibilidades. Realmente ese tipo de distorsiones son graves, ¿no? Porque estas empresas autónomas deben generar procesos de producción para sobrevivir, pero ya están en inanición estas empresas porque están pagando esos sueldos. Y los sindicatos son tan insensibles a la realidad de la empresa que les está alimentando y que les ha mantenido por tantos años, que no les importa y siguen exigiendo más derechos. ¿Por qué se firmaron contratos históricos de esa naturaleza? Nadie entiende, nadie lo sabe. ¿Por qué el Ministerio de Trabajo autorizó que se firmen semejantes contratos leoninos? Porque no tienen otro término, leoninos, perjudiciales para las empresas. Nadie lo sabe. O sea, la verdad, fue un acuerdo político, fue una decisión entre bastidores, pero este tipo de contratos han hecho daño al país porque son recursos del Estado, han hecho daño a estas empresas autónomas que deberían tener un flujo interno suficiente para salir adelante y hacer nuevas inversiones. Como están invirtiendo en este tipo de sueldos, han dejado de hacer inversiones en modernizarse. Entonces, ¿qué pasa? Se van quedando del tren del progreso, del tren de la modernidad, porque están pagando ese tipo de sueldos. eso decía, a esos no les afectaría. No, pues ellos pagan el impuesto a la renta sobre el valor que están recibiendo. Ya, porque también por ahí, no sé si tú escuchaste, Paola Cabezas había declarado que, bueno, salió un meme por ahí, no sé si será cierto o no,
en donde decían que ella había declarado cero impuestos en los 4 años que había estado de legislador. No conozco el caso, mal podría hablar, pero la verdad no me llamaría la atención. Bueno, sí, para avanzar este tema, ¿cuál es, prácticamente es una ley que nos beneficiaría o no nos beneficia? A A ver, tu, lo que a pasa tu es que criterio. hay que pensar desde varios puntos de vista. Y los dos principales son estos. Miro yo las realidades jurídicas del país desde mi perspectiva personal o miro yo las realidades como esta ley, que es una realidad jurídica, miro las realidades jurídicas desde la perspectiva del país. El beneficio es beneficio país, obviamente. ¿Por qué? Porque esto va a permitir canalizar recursos para esta lucha intestina irregular, inequitativa que tenemos dentro del país. El presupuesto del Ecuador es tan pequeño frente al presupuesto de las organizaciones delictivas multinacionales que es impresionante. Hace muchos años atrás, en una conferencia a la que tuve el gusto de participar en Altos Estudios Nacionales, yo planteé ya, estamos confrontando una guerra asimétrica y ahora se repite mucho el término, pero yo lo dije hace años, contra las mafias internacionales. Las mafias internacionales tienen capitales inmensos, gigantescos, inconmensurables. Tienen esos dineros hasta en efectivo y también tienen dineros legalizados a través de muchos mecanismos de lavado de divisas y de narcodólares y de dinero sucio. Entonces, si un Estado con una capacidad limitada quiere confrontar una guerra interna como la que estamos afrontando realmente aquí, y todos los días vemos las consecuencias, hay que buscar recursos. No nos queda más remedio que buscar recursos, buscar aliados internacionales que nos ayuden, porque tampoco tenemos la capacidad ni tecnológica ni económica para enfrentarlos. Entonces hay que enfrentarles con tecnología y con capacidad económica también. Hemos visto por televisión el tipo de armas que les incautan. A mí me llama poderosamente la atención equipos realmente bélicos, sofisticados en manos de los GDO. Sí, que ni siquiera nuestras Fuerzas Armadas tienen. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Al menos tenemos que tender a equiparar las fuerzas. Vemos todos los días asesinatos, homicidios, hoy la delincuencia se ha disparado. ¿Será porque se siente acorralada o será porque quieren intimidar al gobierno? Yo creo que son las dos cosas. Yo creo que esta gente trabaja en bloque. O sea, siempre atrás de ellos hay cerebros que son los que están mandando todo, ¿no? O sea, no es que se disparan solitos por su lado. Hay alguien que dispara un gatillo y dice, hagan, ataquen, hagan esto otro, cumplan esto. ¿Cómo funcionaban las mafias italianas? ¿Cómo funcionaban las mafias en Estados Unidos? Etcétera. Es igual, es la misma figura. Solo que ahora es mucho más grave porque están involucrados con el movimiento de guerra de guerrillas que se hablaba hace años atrás en el Perú con Sendero Luminoso y en Colombia con el FMI. Entonces, este tipo de modalidad de la guerra de guerrillas, una guerra de guerrillas urbana, que no sabes dónde atacar, no sabes quién va a atacar, no saben cómo van a atacar, permiten o generan una confusión en cuál es el adversario. ¿Cuál es mi adversario si no le veo? Entonces, el propósito es camuflarse en el resto de la población y taparse, solaparse hasta el momento del ataque, hasta el preciso momento del ataque. Yo creo que el país está haciendo un esfuerzo bastante grande. Ha tenido felizmente la colaboración de países como Israel, del mismo Estados Unidos, de Francia, que están permitiendo dar ataques certeros, ¿no? Yo todos los días veo incautaciones de cantidades impresionantes de droga, lo que nunca antes se había dado en estos periodos últimos. Hemos visto un incremento de capturas bárbaro. Entonces, ¿quién financia todo eso? ¿Quién es el dueño de la droga? Los GDOs, pues. Claro, alguien me mencionaba que
aquí solo cogemos a los mandos medios, pero jamás te cogerá un mando alto, porque un mando alto ni Estados Unidos los coge, porque a un mando alto es matas una cabeza y salen 10. De un mando medio o de un mando bajo es más fácil reemplazarlos porque les cuesta más tiempo poder volver a reestructurarse. ¿Esto es cierto o cómo consideras tú? ¿Por qué nunca, nosotros aquí cogemos, o aquí se les captura, perdón, a los que consideran que son las cabezas fuertes, pero dicen que realmente ellos no son cabezas fuertes, que las cabezas fuertes nadie las conoce y están en otros países dirigiendo el crimen organizado? Ese justamente es el problema. ¿Cómo capturamos a quien no conocemos? Entonces, la única manera de poder llegar a esas cabezas, que es un monstruo de 1000 cabezas, como tú muy bien lo afirmas, es ir capturando de mandos medios hacia abajo y hacia arriba. ¿Qué quiero decir hacia abajo y hacia arriba? Hacia abajo para cortar el sistema de distribución, por ejemplo, de droga, para cortar las escuelas de formación de asesinos por sueldo, para cortar todo este sistema perverso que ya se ha instaurado en el país. Y hacia arriba para investigar de dónde vienen las drogas, con quién se conectan. Ahora los sistemas que utilizan los jeques de estas actividades son sistemas imposibles de ser vulnerados, ¿no? Tiene toda la seguridad informática del mundo, usan toda la tecnología de avanzada. Es bastante difícil poder acceder a ellos, pero eso es un problema ya perdón, de los investigadores de la policía de inteligencia del Ecuador, que es muy prestigiosa, muy buena, desde que se reconfiguró. ¿Qué diré? Hay la intención sana de eliminar, porque distinta sería nuestra realidad si estuviéramos con un gobierno o un país en que no solo que no se les persigue, sino que se les solapa. En un gobierno donde en vez de atacarles, les da puestos burocráticos. Eso sería tremendo, pues. Hemos visto las consecuencias de lo que pasó, ¿no? Pues, y estamos chupando todavía las consecuencias. Todavía tenemos ciertos mandos medios, herencia de esa época. Todavía tenemos secuelas de todo orden de esa época. Bueno, se nos va acabando el tiempo y para finalizar, quisiera que tú me des un análisis, tu opinión acerca de lo que el asambleísta Andrés Castillo está planteando, que a los menores de edad se les pueda juzgar como adultos en caso de crímenes graves. Mira, yo al colega abogado Andrés Castillo, ex alumno lasallano, le tengo un aprecio en eso. Igual que te aprecio a ti, son amigos de muchos años atrás, a quienes yo respeto y considero. Yo creo que Andrés tiene razón. O sea, no puedes juzgarle a un joven de 16, de 15 años, que ha sido entrenado, El sicario. El que ha sicario, sido entrenado como sicario y que le da lo mismo matar uno que 100 personas, ¿no? Va a poner una bomba y mata a 100 personas. Y de ahí, pobrecito, es que es un guagua que no tuvo oportunidad en la vida. Eso es mentira, por Dios. Eso es falso. Es un criminal y tiene que ser tratado como criminal. Esa gente no tiene piedad de nada, ni de nadie. A ellos hay que tratarles con la fuerza con la que ellos tratan. Si nosotros nos ponemos a hacer hechos, los mamitico, pobrecitos, que es un guagua, mató 100 personas. Tenemos que romper ese esquema que nos metieron en la cabeza. Que el delincuente es la víctima y la víctima del delito, silenciada, callada, porque no puede ni hablar. Fiscales a favor de los delincuentes, jueces a favor de los delincuentes. ¿Hasta cuándo el país está diciendo basta, por Dios, basta? Corremos un gravísimo riesgo que se nos puede ir de las manos. La sociedad civil cansada de esto se puede tomar la justicia por sus manos. Y si es que la población se toma la justicia por las manos, corremos también el grave riesgo de que se equivoque. Muchas veces en los procesos judiciales que son tan largos, tan detallistas, ha habido errores y ha habido gente que ha ido a pagar cárcel
injustamente, como en mi concepto lo pagó el señor Piña. No sé si recuerdas el caso de Karina del Pozo. Sí. Fue injusto, era inocente, se le probó la inocencia. Políticamente decidieron que debe estar preso. Eso fue una infamia. Algún rato la historia del Ecuador deberá tomar en cuenta esas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Si la justicia se equivoca, no se diga pues una población enardecida. Entonces, preferible corrijamos a tiempo para evitar que las cosas se nos vayan de la mano. Me parece una posición muy saludable, muy justa, muy correcta la que está planteando Andrés. Ojalá, Bueno, la ojalá justicia, nos estuviera escuchando. yo estuve hace poco en flagrancias y en la Casa de la Justicia en el norte de Quito haciendo una denuncia. Prácticamente es la primera vez que yo me fui por agresión a uno de los familiares y una persona que le agredió a mi padre de la tercera edad me dijo que tenía que saber el correo electrónico, el nombre completo y el número de cédula para poner una denuncia por agresión a un familiar. No es cierto. A ver, Ah, no, así me dijeron en la Casa de la Justicia. sí, Entonces, yo no sé a eso cómo voy. puedo poner los datos, cómo puedo poner la denuncia. Mira, a veces las personas que están encargadas de recibir, por ejemplo, en este caso una denuncia, no tienen la preparación suficiente. Tú no eres el encargado de investigar, pues. Para eso está la policía. Eh, si tú, por ejemplo, has sido víctima de un robo y dices, me robaron mi carro a tal hora, en tal situación, a tal hora, estaba parqueado en tal ubicación, en tal sitio, tú no vas a decir, no te van a decir, pues, ¿y cómo se llama el ladrón? Pero si no sé quién se robó, deme el número de cédula del ladrón, deme el número telefónico. Y te iba a comentar, ese mismo caso le pasó, estábamos ahí con otras personas, y ese caso le pasó a un señor que le habían robado los papeles y toda la documentación del carro. Va a poner la denuncia y le dicen que le diga cómo se llama el señor que le robó. Claro, esos son anacronismos que se suscitan, porque Pero me eventualmente hay parecía tan gente. ilógico. Incluso cuando estábamos en flagrancias, había sido esta persona, este familiar fue atacado por dos personas. Que le diga dónde le atacó el uno y cómo le atacó el otro, paso a paso. O sea, el uno dónde le pegó y dónde le pegó el otro. Le digo, o sea, voy a estar contando cuántos le dio el otro, en dónde le pegó el otro, y tenía que estar agachado contando los golpes. A ver, no, me parece que tal vez interpretaron Y erradamente eso esa parte. Te explico lo solamente. dijo la doctora de flagrancias. Verás, lo que pasa es que para establecer las responsabilidades, o sea, hasta cuánto yo soy responsable y el señor X es responsable de esta comisión delictiva, tengo que como juez hacerme una idea de cómo fue el ataque. No da lo mismo, por ejemplo, que Juanito Pérez te agarre un palazo y te dé un palazo y que Luchito Gibaja coja un cuchillo y te acuchille. La agresión es la misma. Tal vez es una distinta en distinto tiempo y momento por segundos, pero el ataque es distinto. El uno tiende a matar o a causar heridas mucho más graves. La otra te tiende a lesionar. Entonces, ¿qué pasa? El uno pagará por un tipo de delito y el otro por otro tipo de delito. El pedir los detalles en flagrancia sí es un error y te explico por qué. La ley determina que son los fiscales, los que deben iniciar las acciones penales, inclusive de oficio. ¿Qué quiere decir de oficio? Si es que el fiscal se entera, de alguna manera, dice la ley, de cualquier manera, hasta por un chisme si quieres, y ve que hay mérito para que sí se ha cometido el delito, el fiscal tiene la obligación, no la facultad, obligación legal de iniciar la investigación fiscal. Está en la ley, está en el código. Bueno, me parece un estado lamentable y me gustaría también tratar estos temas porque hace falta mucha información. Y creo que información a los ciudadanos, igual información a las personas que atienden en estas entidades públicas, porque es la primera vez que yo asistía y no tenía conocimiento y la forma en la que, primero, estar esperando que te atiendan, porque la señora había estado dormida en su oficina, todavía golpeando la puerta. Y créeme que yo fui acá en la Casa de la Justicia y fue peor, porque llego a la una y no, ahorita no están en almuerzo, no les pueden atender.
A las 2 voy y me dice, no, es que yo no salí porque estaba en mi oficina, yo no salí a almorzar, así que recién me voy a almorzar. O sea, Mira, estaba ahí, pero no nos atendió y esperó que llegue a las 2 para irse recién a almorzar. este tipo de distorsiones evidentemente se dan. Yo conozco algo, el Consejo de la Judicatura hace una lucha permanente para tratar de romper estas cosas, o al menos la venía haciendo hasta hace un tiempo atrás. No conozco del doctor Godoy cómo esté haciéndolo, me imagino que persiste en la búsqueda de esta lucha se viene tratando de romper estos esquemas. Es decir, funcionarios no tienen otro nombre que irresponsables con su obligación. En materia penal no podría descansarse, o sea, en materia penal debe haber dos funcionarios, mientras el uno come, el otro se queda atendiendo. Ese es como debe funcionar. Ese es el ideal del funcionamiento. ¿Cuál es la realidad? Que falta personal, faltan jueces, falta esto, faltan insumos. Entonces, ir alcanzando los ideales es una cuesta arriba, pero hay que ir haciendo y se la logra con denuncias. Por ejemplo, la denuncia que tú ahora haces es una denuncia real, ojalá llegue a las autoridades competentes, ojalá llegue a nuestro fiscal subrogante, que es un magnífico fiscal en mi concepto, mucha experiencia, para que él corrija los temas en fiscalía, ojalá llegue al doctor Mario Godoy del Consejo de la Judicatura, para que también tomen conciencia y corrijan estos errores. Los directamente responsables ni siquiera es el Consejo de la Judicatura en pleno. Para eso hay los directores provinciales del Consejo de la Judicatura, que son quienes están llamados pues a supervisar y vigilar esto. Pero una llamadita, una jaladita de orejas del señor presidente del Consejo de la Judicatura al señor director provincial, no creo que estaría mal en un caso así, primera cosa. Y segunda, lección, hay que ir con abogado, Ronald, tú por ahorrarte vas sin abogado. Eso es excelente. Hay que ir a un abogado. Bueno, hay un viejo adagio que dice, todos detestan al abogado hasta que lo necesitan. Ve, hay otro dicho que dice, los abogados no somos santos, pero todos esperan milagros de nosotros. Ah, ese es otro. Bueno, vamos terminando. Gracias, Edgar, por tratar. El día de hoy hemos tratado el conflicto armado, la segunda parte, en donde ya, bueno, hemos dado a conocer de qué se trata esta ley. Esperamos que esto sea una información que a todos le aprendan, investiguemos, consultemos. El desconocer las leyes hace que cometamos muchos errores, como lo acaba de mencionar, por no conocer, por desconocimiento. Lo importante es estar informado. Y vamos a estar siguiendo y tratando estos temas con el doctor Edgar Ortiz para saber más acerca de las leyes que se están generando en este gobierno y cómo las podemos utilizar. Porque todo debe ser en beneficio de la ciudadanía. Edgar, palabras de despedida y gracias por tu tiempo. Yo les agradezco más bien a ustedes, amables escuchas, por la paciencia y la bondad que han tenido de obsequiarnos este tiempo para oírnos. A ti, Ronald, por la gentileza de invitarme y gracias a la vida porque me permite compartir lo muy poco que se puede saber o conocer. Siempre me tendrán a su disposición y a la orden. Una linda noche. Perdón, soy Ronald Fernández y esto es Diálogo Abierto. El día de hoy hablamos con el doctor Edgar Ortiz acerca del conflicto armado, la segunda parte. No se pierdan los siguientes programas, vamos a seguir tratando temas interesantes que les competen a ustedes y a la sociedad en general. Nos vemos, hasta la próxima. Hasta luego, Ronald. Muchas gracias.